Bueno, creo que podemos empezar. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en fin, dependiendo un poco del lugar donde cada uno pueda escuchar esta pequeña charla, pues siempre se plantean desde el punto de vista de lo que podemos hacer con los principios, sobre todo con las enseñanzas que nacen de lo que llamamos hoy en día budismo y que en sus orígenes ni siquiera era budismo, simplemente era la experiencia de un gran ser humano llamado Buda, transmitido a una serie de personas, de practicantes, que poco a poco fueron condensando las enseñanzas y convirtiendo, con el paso de los años, lo que hoy conocemos como el budismo. Pero más importante que el budismo en sí, sobre todo, está el Dharma como el método que permite, de una manera determinada, conseguir llegar a la esencia misma de lo que somos. De hecho, no podemos decir que el ser humano sea lo más importante, porque entonces caeríamos en una especie de egocentrismo constante. Yo soy lo más importante. Simplemente hablo que el Dharma, como método, como sistema, es una herramienta extraordinariamente potente y especialmente actual y vanguardista para conseguir conocernos a nosotros mismos mucho mejor. Fijaos, a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, incluso más tarde, a través de la educación que recibimos, del contexto cultural en el que nos movemos, tendemos siempre a intentar descubrir quiénes somos, cómo somos, siempre respecto a la vida o respecto a las cosas que conseguimos en la vida. Muchas veces pensamos que si conseguimos una cosa determinada, una situación determinada, una amistad determinada, vamos a autoafirmar un poco quiénes somos. Muchas veces necesitamos demasiadas cosas para saber que nosotros somos algo o alguien importante. Muchas veces en nuestra vida dependemos demasiado de las consideraciones de los demás. Dependemos demasiado de la opinión que los demás tienen sobre nosotros. En muchos casos construimos nuestra personalidad más dependiendo de lo que los demás nos dicen que haciendo caso a lo que realmente somos en esencia. Un camino espiritual justamente está apuntando a esto, a la capacidad que podemos tener de descubrir quiénes podemos ser con cierta independencia de lo que los demás creen y de lo que los demás esperan que seamos en la vida. Seguro que todos hemos encontrado a nuestros padres que nos han dicho de una u otra manera, yo quiero que seas esto en el futuro, o me gustaría que seas esto en el futuro. Quiero que seas una persona de bien, que hagas las cosas bien, que te ganes la vida bien, que tengas un trabajo, una familia, una posición social. Y en cierto modo, en el fondo, los padres están transmitiéndonos su preocupación por nuestra vida, por lo que va a ser nuestra vida. Pero al mismo tiempo, y sin darse cuenta, a veces los padres también acaban condicionando lo que va a ser la futura vida de un ser humano, que por supuesto tendrá el libre albedrío para decidir si seguir los consejos de los padres o no. No sé si a veces os ha pasado, pero cuando se sigue un consejo de los padres, todo va bien. Y cuando no se sigue ese consejo, hay conflictos. No sé si os suena, pero suele ocurrir, suele ocurrir. Así pues, entonces, la idea de todo camino espiritual no está en seguir solo el consejo o las apetencias o las proyecciones de nuestros seres queridos o incluso de seres ajenos a nosotros. El camino espiritual está buscando justamente la utilización de la libertad que tenemos de pensamiento, nuestra libertad que tenemos para poder analizar las cosas y sobre todo lo que persigue es descubrir, como decía antes, quiénes somos en realidad. ¿Por qué es importante descubrir esto? ¿Para qué? ¿Para qué sirve buscarnos a nosotros mismos? Bueno, en gran medida sirve en principio para adquirir cierta libertad. Libertad de las situaciones, a veces negativas, a veces positivas. Libertad de los condicionamientos de las situaciones. Encontrarnos a nosotros mismos nos puede dar mayor libertad, mayor seguridad, y esa seguridad y libertad nos da también una gran cantidad de paz o de cierta calma. Nos permite entonces tener una gran cantidad de criterio
para decidir aquello que creemos que es óptimo o bueno para nuestra vida o la vida de los demás, o para rechazar aquello que los demás dicen que es lo mejor para nosotros. Muchas veces nos falta criterio. No digo que nos falte cultura, no digo que nos falte información. Muchas personas confunden la información o el exceso de información, o incluso confunden la cultura con la capacidad de criterio para distinguir qué es lo cultural, qué es la información y qué es la manipulación. Y la verdad es que es importante, sobre todo hoy en día que tenemos tantas fuentes de información, empezar a comprender realmente qué es información y qué es simplemente opinión parcial o tendenciosa, que lo que intenta siempre es más o menos o manipularnos o crear en nosotros una necesidad mental o emocional. Por ejemplo, hoy en día que el consumismo, por supuesto, está tan en boga, incluso en tiempos de crisis, es interesante observar cómo hay muchas necesidades de personas que son creaciones simplemente de las campañas de marketing o de publicidad y que en el fondo no nos hacen falta. Muchas cosas de las que compramos o las que creemos que necesitamos, en el fondo no nos hacen mucha falta. Simplemente lo hacemos porque es una tendencia, primero cultural, luego es una tendencia educacional. Nos han educado a comprar cosas o adquirir cosas pensando que comprar o adquirir es una manera de medir quiénes somos. Nos han enseñado este patrón. Con el paso del tiempo nos acostumbramos a él y lo encontramos como algo natural. Pero claro, al hacer esto olvidamos realmente si esa necesidad es nuestra, de nuestro corazón, si es real, o simplemente es algo artificial. En la actualidad, con toda la problemática social que nos encontramos en el mundo, empezamos a darnos cuenta que esas necesidades artificiales que han creado en nosotros no dan respuesta a la felicidad que buscamos. ¿Por qué? Porque sencillamente no nos satisfacen. Es una satisfacción, digamos, parcial, temporal, pero como no nos satisface profundamente, no somos profundamente felices, solo parcialmente felices. ¿Y qué podemos hacer para realmente ser felices? Hombre, en principio, intentemos no acumular o coleccionar instrumentos o sistemas que nos sirvan solo para vivir cierta felicidad. No juguemos solamente a conservar o coleccionar la felicidad. Intentemos averiguar cuál es la causa, cuál es el origen de la felicidad. ¿De quién o de qué depende la felicidad de un ser humano? ¿Depende de las cosas que tenemos? ¿Depende de cuántas propiedades tenemos? ¿Depende de cuánta familia tenemos? ¿Depende de cuántos amigos tenemos? ¿Depende si hoy nos han dicho qué buena o qué bueno eres o no? En parte depende de esas cosas, pero la genuina felicidad depende únicamente de una sola cosa, y es el conocimiento y la experiencia de quién realmente soy. Así entonces, un camino espiritual es el intento genuino de buscar la esencia de lo que somos. Y eso, al final, es algo que parece sencillo, pero es importante. En la medida en la que nos conocemos mejor, adquirimos mayor libertad. Y en la medida en que somos libres, acabamos teniendo mayor calma, mayor paz, mayor estabilidad de nuestra vida. ¿Cuántas veces un amigo o una amiga nos ha dicho, wow, qué mala o qué malo eres, cómo es posible, o qué mal vistes, o qué mal peinado llevas, o qué te pasa hoy que te veo con una carita que vamos, que es que hoy no te va bien? Y nosotros nos sentimos entonces mal por ello. Estábamos bien cuando salíamos de casa, más o menos bien, animados, mira, qué día más bueno, hace sol, no sé qué, no sé cuántos, voy a animar, tal. Nos dice esto una amiga o un conocido y ya el día nos lo ha estropeado. Ya no sabemos muy bien por qué, pero de repente empezamos ahí, bueno, ¿será que estoy mal? ¿Tengo mala cara? ¿Por qué? ¿Qué debe ser? ¿Por qué me pasa esto? Entonces finalmente hacemos de un día maravilloso algo más o menos triste,
por la simple opinión de un conocido, un amigo o incluso alguien que ni siquiera conocíamos demasiado. Esto es entonces una manera muy superficial de vivir la vida, y además es una manera poco estable de vivir la vida. Dependemos tanto de lo que los demás dicen, dependemos tanto de las cosas que tenemos o no. Somos frágiles, demasiado frágiles. Podríamos fortalecernos mucho más, podríamos ser extremadamente fuertes, y esa fortaleza tiene que ver justo con la práctica de un camino espiritual, no con la práctica de una religión. No estoy hablando de esto, estoy hablando simplemente con la práctica de un camino espiritual, es decir, un camino que permita trascender muchos de los patrones sociales, culturales o de la educación que tenemos marcados en nuestra mente. Un camino espiritual es aquello que nos permite trascender muchos hábitos que nos oprimen, nos destruyen o nos inhabilitan para sentir nuestro propio corazón o el corazón de los demás. Así entonces, un camino espiritual es una capacidad de poder trascender incluso todas las proyecciones que el ego utiliza constantemente para autoafirmar su soberanía absoluta sobre la existencia, sobre la vida y sobre la existencia. Hoy, por ejemplo, hoy nos hemos levantado todos, más o menos bien, o no, pero ha habido un personaje que ha sido el dueño y señor de la película de hoy. ¿Quién era el actor principal de la película de hoy? El yo. Que si yo esto, que si yo lo otro, que si yo quiero, que si no quiero, que si me sale, que si me siento mal, que si me siento bien, que debería sentirme mejor, que por qué no me siento mejor, que por qué sí, por qué no. ¡Wow! El yo. ¿Podemos estar en un estado mental donde el yo no sea el protagonista de la película? Claro. ¿Cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, cuando nosotros intentamos hacer una sesión de meditación, en el fondo la sesión de meditación es una construcción de una película donde el protagonista no es el yo. Pero claro, además es una construcción de una película donde el protagonista no es el yo y finalmente acaba habiendo una falta completa, una inexistencia de la película. Es decir, al final ni hay yo ni hay película. Simplemente entonces la meditación acaba siendo un redescubrimiento de lo que hay, no de lo que esperamos que haya, no de lo que creemos que puede haber, no de lo que los demás dicen que debe haber. Ni siquiera, imaginaos que el Buda dice, cuando descubréis quién es el yo, veréis una esfera de luz blanca maravillosa y empezaréis a estar casi iluminados. Bien, ni siquiera eso que podría haber dicho el Buda, que por cierto no dijo, ni siquiera eso es realmente la esencia de lo que somos. Porque en el fondo no hay tampoco una especie de elemento o definición o imagen que pueda ser tan exacta como para describir la esencia de lo que somos. La esencia de lo que somos es libre, ¿sabéis? No está supeditada realmente a nada en concreto. No es que dependa de una doctrina externa, no depende de cosas externas, no depende tampoco de las cosas que tenemos o lo que supuestamente somos. En realidad, la esencia, el ser, es libre. ¿Quién está aprisionando a la esencia o al ser? El ego. Nuevamente el ego. El ego juega una y otra vez haciendo de sí mismo y de la vida una especie de fotografías casi congeladas de la realidad, de la vida o de nosotros. Así pues, finalmente acabamos pensando, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo empezar a independizarme de lo que la sociedad dice, de lo que la cultura dice, de lo que los patrones formados ya dicen? Hombre, podemos hacer varias cosas, ¿no?
Primero lo que podemos hacer es intentar luchar contra eso. Pero claro, luchar contra eso muchas veces crea mayor conflicto. Y tampoco podemos entender la lucha como un enfrentamiento a todo eso. Yo diría que más que un enfrentamiento a esas cosas, tenemos que intentar buscar a través de la inteligencia o de la sabiduría cómo superar esos patrones, cómo superar esas tendencias, cómo superar a través de la sabiduría, por ejemplo, que no está exenta de compasión, una manera distinta, no de enfrentarte, sino de transmutar, de transformar esa realidad social, cultural, de tendencias y patrones que nos atan al karma y que nos atan otra vez a esa sociedad. ¿Podemos ser libres? Sí. ¿Queremos ser libres? No está muy claro. Claro, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero a veces nos acostumbramos incluso a lo malo, ¿no? Incluso a veces pensamos, más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿No os suena? Y claro, uno dice, vale, pues me quedo en lo malo que al menos sé de qué va, porque eso bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, si es tan bueno, no sé por qué casi nadie lo busca o no lo ha encontrado. Un razonamiento un poco extraño en el fondo, ¿no? La idea en todo caso es también librarnos de cierto apego a la seguridad que nos da el hecho de conocer las cosas. Normalmente lo desconocido nos repele, no nos atrae demasiado. No nos gusta mucho estar en una situación de falta de seguridad. Queremos seguridades, queremos saber de qué estoy hablando, con quién estoy hablando, qué estamos diciendo, con quién lo estoy diciendo, dónde estoy, qué hago aquí y por qué estoy aquí. Queremos definirlo todo, necesitamos definirnos, definiendo a los demás. Necesitamos definirnos, definiendo los lugares. Necesitamos definirnos simplemente porque, estando seguros, creemos que es mejor. Y claro, la práctica espiritual no te está vendiendo seguridad. Te está vendiendo simplemente algo que es la verdad. Te está vendiendo, de cierto modo, o está buscando mejor, lo que es la autenticidad, no la seguridad. Si para ser auténticos a veces perdemos cierta seguridad, no importa. Si para ser auténticos, que no debemos confundir con ser originales, si para ser auténticos a veces tenemos que perder cierta, digamos, complacencia de estar bien y que nadie nos moleste, pues también, a veces un camino espiritual es esto. A veces podemos encontrarnos con que un camino espiritual no es un camino de rosas, o quizás sí, es un camino de rosas, a veces con espinas y a veces con la flor, depende. A veces pincha, a veces no. A veces hace daño, a veces no. No porque un camino espiritual haga daño, sino porque un camino espiritual te acaba poniendo enfrente lo que eres, cómo evolucionas, hacia dónde vas. Pero todo esto que os estoy explicando y que pertenece al Dharma, en el fondo no es más que una cantidad de reflexiones que deberían servirnos en nuestra vida diaria. En el día a día. Algo práctico. Por ejemplo, yo estoy en un camino espiritual, supuestamente, y cada vez que salgo de una sesión de meditación me enfado mogollón, muchísimo, porque siempre me encuentro a una persona que me cae muy mal cada vez que voy caminando por la calle y me voy a la acera de enfrente. Es un ejemplo supuesto, no digo que pase. Pero eso es un ejemplo de cómo nos falta integrar realmente un camino espiritual en nuestra vida diaria. Tenemos que empezar a comprender que no hay una separación entre un camino espiritual y la vida diaria. ¿Quién pone esta separación? Una emoción negativa. Por el hecho de que tengamos una emoción negativa, eso entonces lo interpretamos como que no estamos en un camino espiritual. Y cuando tenemos una emoción positiva, pensamos que estamos en un camino espiritual. ¿No os parece un poco extraño? O sea, tenemos una sensación de compasión hacia una persona, por ejemplo, y decimos, como esta es una sensación bonita, estoy en el camino espiritual. Y luego tenemos una
no sé, pues una emoción de celos o de orgullo hacia algo o hacia alguien y pensamos, aquí ya no estoy en un camino espiritual. Muy raro, muy extraño. ¿Estamos en un camino espiritual o no? No es que para lo bueno sí, para lo malo no. No, no. Estamos en un camino espiritual en todas las circunstancias, con todos los tamaños, colores, pesos, con todos los tiempos, presente, pasado y futuro. Estamos en un camino espiritual. ¿Por qué? Porque sobre todo lo reconocemos como tal. Es decir, hacemos que cada acto, cada palabra, cada pensamiento vaya más allá del patrón que el ego está acostumbrado a utilizar. Hacemos que cada acto de la vida que parece ordinario o cotidiano sea algo extraordinario porque nosotros tomamos conciencia de lo extraordinario que es. Si, por ejemplo, cada día caminamos a lo mejor 200 metros para ir a un lugar determinado, si hacemos cada día lo mismo podemos pensar, qué aburrido, esto lo hago cada día, me aburre mucho, es algo además cotidiano, no tiene nada de espiritual, pero es un error, porque en ese acto que hacemos cada día, aparentemente de la misma manera, no somos la misma persona. De hecho, no tenemos conciencia que no somos la misma persona. Siempre pensamos, porque el ego necesita autoafirmar esto, que yo soy la misma, yo soy el mismo. Y construimos toda nuestra vida alrededor de yo soy la misma, yo soy el mismo. Porque tenemos miedo a aceptar que no somos nunca los mismos ni las mismas. Evolucionamos, eso es algo natural. Nuestro cuerpo evoluciona. La energía, en cierto modo, se transforma, la materia de lo mismo, todo se está transformando, todo está cambiando. Nuestra personalidad también cambia. Querer mantener la misma, y decir siempre somos igual, es en cierto modo ir contracorriente. Aceptar que existe este cambio es aceptar la libertad de transformarnos. Y la libertad de transformarnos es simplemente empezar a vivir la vida, no lo que creemos que es la vida, una fotografía congelada de un momento determinado. Así entonces, cuando comprendemos esto, hacemos de pasear siempre, cada día por la mañana, 200 metros, un acto extraordinario, porque no somos los mismos. La realidad que vivimos es distinta. Ayer fue ayer, hoy es hoy, mañana será otro día. El tiempo en el que vivimos es distinto. Luego, ¿por qué lo congelamos? ¿Por qué lo convertimos todo en lo mismo de siempre? Nos falta frescura, nos falta una manera de ver las cosas, nos falta una manera distinta de ver las cosas. Deberíamos empezar un poco a cambiar eso, más que cambiar los hábitos. Claro, los hábitos los podemos cambiar el recorrido del paseo, que os decía antes, podemos pararnos incluso en algunos lugares a tomar algo, o simplemente podemos pasear incluso al revés, hacia atrás, cuidado. Si queréis hacer cosas originales, podéis hacer muchas cosas originales, pero eso no le dará autenticidad. No depende la autenticidad de la originalidad, depende simplemente de que sea algo genuino. Y esa forma genuina depende también de cómo veis las cosas, cómo las percibís. ¿Veis? Dicho esto así, tan simple y tan sencillo, es una manera de empezar a comprender que la práctica del Dharma es también eso. La práctica espiritual no requiere de fronteras. La práctica espiritual es todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que hablamos. Eso es práctica espiritual. Solo se trata de cambiar el chip. Solo se trata de empezar a verlo así. Y cuando empezamos a verlo así, empezamos a transformarnos. Y si conseguimos verlo así, dejamos de practicar solo cuando vamos a un templo, cuando vamos a una gompa o cuando vamos a un curso, y empezamos a practicar sistemáticamente de todas las maneras posibles. Y esa práctica nos va a dar una gran libertad y experiencia de lo que es la vida y de lo que somos nosotros. Eso sí, si decidís que sea así. Porque si decidís no hacer nada de todo eso, pues podemos también, es otra opción, seguir con los patrones que teníamos anteriormente
intentando buscar la felicidad en las cosas que cambian cada día o en la cantidad de cosas que uno tiene. Como veis, entonces, un camino espiritual aparentemente es muy sencillo. Solo hay que decidir caminar en él, solamente hay que integrar cualquier manifestación en él y solamente hay que abandonar al ego y sus proyecciones. Cuando hacemos estas tres cositas de nada, entonces empezamos realmente a descubrir quiénes somos. No estoy diciendo que hagamos del ego el enemigo, no estoy diciendo que el ego sea algo que tengamos que destruir o acabar con él. Estoy simplemente diciendo que abandonemos la idea de ego que hemos construido y que nos ata a través del karma a esta realidad aparente que en el Dharma se llama samsara. Renunciemos al samsara, renunciemos a la visión que tenemos equivocada de la vida y de quiénes somos. Si renunciamos a ese samsara, empezaremos a caminar realmente en el camino del Dharma y empezaremos a descubrir la importancia de la compasión. No la importancia de la empatía solo o la importancia de tener lástima por los demás, no. Me refiero a la importancia de la compasión real, aquella que requiere como paso previo la renuncia al samsara o la renuncia a los patrones del samsara, la renuncia al sistema comercial del samsara. Yo te doy algo, debo recibir algo. Yo te doy algo, debo recibir algo. Yo te doy algo, debo recibir algo. El sistema comercial del samsara no nos interesa. En cierto modo hay que abandonarlo, hay que renunciar a él. Así, si queremos descubrir la dimensión profunda de un camino espiritual, pues en cierto modo, con la práctica de la compasión, la ausencia del ego, podemos conseguirlo realmente. Todo parece sencillo, ¿no? Dicho así, luego viene lo típico. Del dicho al hecho hay un trecho. Dicen, ¿eh? No sé si os suena, pero dicen eso. Y diréis, hombre, esto me cuesta mucho. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo puedo empezar esto? Bien, hemos tomado la decisión de entrar en un camino espiritual. Ahora se trata de tomar la determinación de interpretar cualquier cosa que pensemos, que hagamos o sintamos como parte del camino espiritual. Y lo siguiente diría, aprendamos a escucharnos más. No nos escuchamos demasiado. Alguien dirá, sí, yo me escucho todos los días. Mira, tengo aquí un run de escucharme que es que no paro. Sí, ese se le llamamos pensamiento discursivo. No vale para nada. Ese pensamiento discursivo no es escucharse. Yo os pediría, por favor, ¿por qué no podéis escuchar qué hay detrás del pensamiento discursivo? ¿Qué hay detrás del run? Observadlo, escuchadlo. A lo mejor descubrimos algo interesante. Es una propuesta. Tenemos la opción de hacer eso o seguir con el run. En el run somos expertos. En escuchar qué hay detrás del run nos falta un poco más. Así entonces la propuesta sencilla sería esta. Escuchad más. Escucharos. No a otra persona, ¿de acuerdo? Eso ya también lo podéis hacer, pero de entrada, para empezar, escuchémonos más. Miremos qué hay detrás de ese parloteo mental. ¿Qué hay detrás de esa especie de discurso basado en el pasado y en el futuro? ¿Qué hay detrás de ello? Intentar escuchar qué hay detrás de todo ello. Así empezamos la práctica del Dharma, escuchando. Bueno, como hay una parte de esta charla que es de preguntas y respuestas, y hay algunos también en la sala, pues aquí invitación a preguntar. También, como es live stream, también pueden preguntar quien quiera a través del ordenador. Así que, si tenéis preguntas, adelante, como queráis. Multitud, ¿eh? Los de la cámara que lo sepan. ¡Buah! Está todo lleno.
Muchas, muchas. Uf, no sé cuál escoger. ¿Sí? ¿Ninguna? ¿Nada? No entiendo bien lo que dijiste de que al final no solo no hay yo, sino tampoco película. Con lo de que no hay película, ¿te refieres a que desaparece la experiencia de la percepción fenoménica? Gracias. Ujú. Sí, básicamente se refiere a eso. Cuando no hay un yo convencional, tampoco hay una película convencional, él llama fenoménica, claro. No hay una interpretación de los fenómenos. Tampoco hay un yo que interprete los fenómenos. Cuando no hay yo y no hay fenómenos, no hay película y no hay actor. Ahora, importante, que no hay actor y no haya película significa que no hay nada. No. Significa que dejó de haber una película, surge la realidad, no la ficción. La película y el yo es ficción y es un actor. No película y no yo es la realidad tal y como es y ya la persona tal y como es, por llamarlo de alguna manera. ¿Ves? Pero se refiere a eso. No yo y no película, no percepción fenoménica, como comentaban en la pregunta. Así tampoco hay premios de la Real Academia de Cine, ni tampoco hay el sarao que montan para los premios, tampoco. No hay películas, no hay actores, solo realidades. Pero se entiende bien, ¿no? Me imagino que a veces nosotros nos complicamos mucho en el tema de los caminos espirituales. Ahora me gusta más este, me gusta más aquel, ahora es este, ahora es el otro. A veces en alguna ocasión he hablado del supermercado espiritual, ¿sí? Es como una tienda enorme, que hay un montón de productos, caminos espirituales, y uno elige según le gusta. Pero deberíamos un poco evitar estos supermercados, ¿no? Debería ser todo bastante más simple, más sencillo. No se trata de elegir cuál es el más exótico, el más bonito, el más lejano, el que me promete más cosas. No es esto. En todo caso, un camino espiritual solo está buscando la autenticidad de las cosas. ¿Qué camino me enseña a ser realmente quien soy, no quien debo o quien dicen que debo ser? ¿Qué camino me enseña esto? Si yo tengo esta posibilidad de encontrar este camino, entonces lo sigo. También un camino espiritual es algo también que debería ser más sencillo en cuanto a que dejemos ya de separar esto es espiritual, esto no es. Esto es un camino, esto no lo es. El genuino camino espiritual no lo construye la práctica de una tradición o una religión. El verdadero camino espiritual lo construye la experiencia directa de la trascendencia del ego y la trascendencia de lo que proyecta el ego como vida. Eso es un camino espiritual. Luego podemos utilizar instrumentos, podemos utilizar iconografía, podemos utilizar una tradición, pero la iconografía, los instrumentos, las ceremonias, los ritos, las tradiciones, las estructuras, es la parte posterior o final de algo mucho más importante, más auténtico, más vivo y más cercano al propio corazón del ser humano. A esa simplicidad me refiero cuando digo no hay actor, no hay película. Volviendo a la película otra vez, cuando uno se da cuenta de que ya no hay película y está frente a la verdad, y está frente a su ser auténtico, como uno se puede dar cuenta de que está en la película, está la verdad. Normalmente, cuando deja de haber egoísmo y egocentrismo, existe amor y compasión. Es muy simple. Pero cuidado, no el amor posesivo o relativo que los seres humanos estamos acostumbrados a utilizar, que también es muy respetable y muy válido.
hace su función también. Me refiero a un amor mucho más amplio, no parcialista, no polarizado, sobre todo es un amor no posesivo y que no requiere tampoco el reconocimiento de los demás. En ese momento te das cuenta de la ausencia de actor y de película, claro. Porque para la práctica del amor y la compasión también, en el Dharma hablamos de la compasión o el amor, más la compasión relativa, ¿no? Se está refiriendo, por ejemplo, al hecho de que hay una sensación de que yo tengo compasión por el otro. Esta compasión es relativa porque depende de una relación entre un sujeto y un objeto. Yo tengo compasión por los demás. Los demás es una parte y yo soy otra. Hay dos partes. Es una polaridad. Ahora, cuando hay una experiencia de compasión profunda, ¿qué ocurre? Al no haber película ni actor, solo hay una cosa: compasión y amor. Ya no hay sujeto y objeto. Diréis, ¿es posible? Sí. Eso le llamamos compasión absoluta o amor absoluto, en el término del Dharma. ¿Absoluto por qué? Porque está más allá de la dualidad y de la relación o dependencia entre quien emite y quien recibe. ¿Eso es posible? Sí, sí. ¿Es difícil? Depende. ¿De quién? Del yo. No depende de si es un gran maestro que nos va a dar un gran secreto, que es el botón del ordenador que apaga o enciende el equipo. No depende de esto. Depende solo de algo, del yo. Mientras más yo, más ego hay, más difícil. Mientras más ausencia de yo o de ego hay, es decir, mientras más compasión y amor hay, más fácil es tener la experiencia. Pero recordad, amor y compasión no es ausencia de sabiduría, siempre va unido. Sabiduría que regula, determina, proyecta y sabe hasta dónde llega el amor y la compasión, que es lo que llega finalmente al corazón. Es una combinación, amor, compasión, sabiduría, que se despliega entonces en nuestra vida y le da sentido a la aplicación del amor y la compasión. Antes, cuando has hablado de la sencillez del camino espiritual, has dicho que hay que caminar en él, abandonar el ego y las proyecciones y estar atento a... Escucharse, estar atento a lo que surge detrás de las proyecciones, detrás de las palabras, detrás del pensamiento discursivo. Detrás del ego. ¿Qué hay detrás del ego? ¿Qué hay más allá del yo? ¿Qué hay más profundo que el yo? No lo sé. Ah, pues míralo. La práctica espiritual es esto. No lo sé. Ah, pues compruébalo. Comprueba. Mira, investiga, observa, escucha, reflexiona, practica. ¿Se refiere a eso? A no quedarse solo con lo aparente. Fijaos, el camino espiritual no está diciendo que lo aparente sea malo o que lo aparente no sirva. Está diciendo que la apariencia es una parte de la cuestión y te invita a respetar la apariencia y al mismo tiempo ver qué hay detrás de la apariencia. Está diciendo que una hoja tiene dos caras. Lo importante no es una cara o la otra, sino las dos, la hoja en sí. Más o menos. ¿Más preguntas? ¿No? ¿De verdad? ¿Ni una? ¿Sigo? ¿Seguimos? Pero claro, como es tan sencillo, qué difícil. No. Claro, es que en realidad hay muchas preguntas. Por eso es la oportunidad ahora de preguntar. ¿Sí? No, pero el punto de hoy es este, ¿no? En la medida en que hacemos el camino espiritual como algo normal,
dentro de lo trascendente que es. En la medida en la que hacemos el camino espiritual algo cercano, no algo lejano que solo hacemos de vez en cuando, algo cercano, en la medida en la que integramos el camino espiritual en nuestra vida, en cualquier circunstancia, en esa medida estamos realmente practicando y haciéndolo sencillo. Lo que complica todo es esto que os decía antes. Si voy a un curso, practico. Si me pongo en posición de meditación, practico. Si me acuerdo de una enseñanza, practico. Y si no me acuerdo, no me pongo en la posición o no voy a un curso, no practico. Si estoy delante de una gompa, practico. Y si no estoy delante de un altar, no practico. ¡Wow! ¿Qué? Estamos practicando solamente una especie de separación constante del camino espiritual. No lo hemos integrado en absoluto. Solo jugamos. Y no queremos jugar, queremos que todo sea. Entonces, por ejemplo, ahora estáis viendo algo, ¿sí? Lo que estáis viendo, lo que estáis escuchando forma parte del camino espiritual. Pero incluso el cojín en el que estáis, o la silla en la que estáis, también forma parte del camino espiritual. Y el pequeño dolor de rodillas de algunos de los que están sentados en el suelo también forma parte del camino espiritual. Es así de simple. En ese momento comprendemos entonces que cualquier cosa forma parte de ello. Al comprender esto, hacemos un grandísimo trabajo de integración y de simplificación. ¿Creéis que vale la pena? ¿Cuántos habéis decidido hacer un camino espiritual? ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué entusiasmo! Bien, bien, eso. ¿Sí? ¿Y cuántas veces lo habéis dejado? Algunas. Algunas. ¡Wow! ¿O no? O no. O está ahí impregnado en nosotros que no nos damos cuenta. Eso lo es. hemos incorporado a nuestra vida habitual, con nosotros. Claro. Quizás el ego ha definido esto. Abandoné el camino espiritual durante un tiempo, lo dejé, porque no hacía esto, no hacía aquello, no me preocupaba de esto, no me preocupaba de aquello. Quizás ya va siendo hora de decirle al ego, oye, deja ya de clasificar si es o no es un camino espiritual. Olvídate. Ahora consideramos todo el camino espiritual. Nunca he dejado de practicar. Incluso cuando no practicaba, no dejé de practicar tampoco. Eso es cierto. Y te lo digo por experiencia propia. ¿Ok? Eso es. Pues esto mismo, cogerlo en el corazón y no soltarlo. Mantenerlo ahí, porque eso es lo que nos va a dar cierto norte, ¿sí? Cierta capacidad de poder seguir diciendo, bien, ya no es solamente esta vida, a lo mejor también en anteriores vidas he ido practicando. Y claro, si estamos en la rueda de reencarnación y todavía no nos hemos liberado de ella, probablemente seguiremos practicando otras cuantas vidas. Vaya, pensándolo bien, nunca hemos dejado de practicar. Impresionante. Qué buenos practicantes sois. No tan buenos si estamos aquí todavía. Bueno, si estáis aquí, mientras estáis practicando va bien. Estamos en el buen camino. Así es. Ya no estaríamos aquí. Ajá. Bien, sí. Otra. Si no hay yo, ¿quién toma las decisiones que percibimos como propias? ¿De dónde viene la voluntad que percibimos como propia? Ajá. Bueno, la primera afirmación es un error. No podemos decir que no hay yo. Yo no estoy diciendo que no haya yo. Estoy hablando que hay una errónea interpretación de una identidad llamada yo. No estoy negando el yo. Estoy diciendo que hay una existencia de algo interpretado erróneamente. Hay una identidad que se interpreta a sí misma de forma errónea. Entonces, quien toma las decisiones, quien toma las posturas a hacer en un momento dado en la vida, es ese yo, voy a llamar yo ordinario, esa impostura. Claro, cuando hay una impostura que está tomando decisiones sobre sí mismo y lo demás, sin ser ni conocerse a sí mismo, es un gran problema. Ahora, la cuestión no es negar, cuidado, no es negar al yo. La cuestión es descubrir qué hay detrás de ese yo artificial que hemos construido a lo largo del tiempo.
Por lo tanto, en el Dharma no se niega la identidad. Cuidado. No nos convertimos en una especie de vegetales que no tienen identidad propia y que no deciden nada y que siempre están sonriendo. Eso es una fantasía que no es real. Hay una identidad subyacente, básica, que no podemos negar. Lo que luego hay es una personalidad construida, y yo para ahora acabar resumiéndolo todo mucho, lo voy a llamar yo, no voy a entrar en definiciones sobre yo, super yo, Edith y toda una serie de cuestiones que ahora no vamos a entrar, ¿no? Pero se trata de descubrir que esa personalidad convencional que hemos construido y que define nuestra vida constantemente y que tiene poder sobre la vida, quizás no sea tan auténtica como piensa. Y quizás no sea tan real como piensa. Sin caer en su completa negación, que sería un error. Así pues, la pregunta inicial, si no hay yo, la misma pregunta en sí, bajo mi punto de vista es un error. No digo que no haya yo. Hay una entidad que toma decisiones, crea cosas, surge un pensamiento, una emoción, ¿sí? Pero quizás no sea lo que creemos que es. ¿De dónde viene la voluntad que percibimos como propia? Bueno, eso nos queda contestar, ¿no? Claro. La voluntad que percibimos como propia viene de una identidad. La identidad construye una especie de personalidad o ego. Este ego se autoerige como sujeto. Y al momento que se erige como sujeto, crea la dualidad. La dualidad crea el objeto y entonces hay alguien que utiliza la capacidad volitiva para decidir sobre el objeto. La propia dualidad es lo que encierra esa capacidad volitiva de la identidad o el ego. Me he quedado ya. Ya sé por qué he venido. Vaya. Bueno, espero que se pueda repetir más la grabación. Se ha quedado grabado y ya está. Espero que le haya quedado claro un poquito, ¿sí? Un poquito. Bueno, decía antes que todo parece complejo y no lo es. Pero insisto que no lo es, ¿sí? Porque esto que hay que explicar o verbalizar es más fácil a veces ponerse a practicar y sentirlo, ¿de acuerdo? Entonces la cuestión sería, practiquemos más, ¿sí? Entonces vamos un poco a hacer un juego entre la práctica formal y la informal. La práctica formal es sentarnos, posición de meditación, respiración, una práctica de meditación con la técnica formal. Y la práctica informal, espiritual, es toda aquella que hagamos después de la sesión o antes de la sesión. De tal manera que de forma informal respiraremos y estaremos practicando. Y de forma formal, en posición de meditación, respiraremos y estaremos practicando. Podéis elegir. Podéis jugar si queréis, pero estaremos practicando siempre. ¿Qué os parece? Y diréis, ¿y cuando duerma también practicaré? Sí, 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 y tanto. Pero no tendré conciencia de ello. Bueno, a lo mejor el yo no está tan presente, al menos consciente. Está presente en los sueños también, no os lo perdáis. Proyecta emociones, imágenes, proyecta lo que es una especie de fantasía onírica, pero por lo menos no está tan presente conscientemente. Entonces también practicamos cuando dormimos, cuando respiramos, cuando nos movemos, cuando saludamos, cuando rechazamos, cuando cogemos, cuando estamos contentos, contentas, cuando estamos tristes y no queremos nada, cuando estamos aislados, cuando estamos con gente, siempre estamos en esa práctica espiritual, porque al final no hay diferencia entre la vida y la práctica espiritual. ¿Quién marca la diferencia? El ego. Luego, si empezamos a liberarnos del ego, no a negar el ego, si empezamos a liberarnos de la falsa idea que el ego tiene de sí mismo, empezaremos a liberarnos de todo lo que esa falsa idea proyecta, a lo cual curiosamente llamamos vida. Sorprendente. Que llamemos vida a todo eso. ¿Qué os apetece?
Más o menos la práctica esta, así, full time. Y cuando esté tumbada o tumbado en el sofá o en el suelo, sin hacer absolutamente nada, completamente la mente en blanco, sin hacer nada, pero nada. ¿Sabéis? Eso que os suena, ¿verdad? Desconectados, o sea, ¡pum! ¿También estaré practicando? Sí. ¿Y cómo? Tranquilo, no será tu ego, será otra cosa, pero seguiremos practicando igual. Cualquier cosa y circunstancia es una práctica. Así es el Vajrayana, ¿veis? La idea del Vajrayana es, la práctica del budismo Vajrayana se basa en esto. Cualquier circunstancia, cualquier acción, cualquier emoción, pensamiento, cualquier experiencia de cualquier clase interna o externa es parte del camino espiritual, es el impulso del propio camino espiritual. Ya no hacemos entonces la división entre esto sí, esto no, esto sirve, esto no sirve, esto no es un camino, esto sí es un camino. Ya no existe esta división. Todo funciona en la misma dirección. Enhorabuena. Y cuando descansamos también. En fin, estamos llegando al final de esta pequeña charla. No sé si hay alguna pregunta más que queréis hacer. Aprovechamos. O pequeña duda existencial. O ¿más o menos está claro? El concepto, la idea sí. El concepto y la idea. Yo diría que incluso el concepto y la idea es un poco así, pero sí, está claro, sí. Y a partir de aquí a ver la semilla, ¿no?, que va haciendo por ahí. Exactamente. Fuera del control de lo que nosotros Creemos y hacemos, exactamente. Porque esto es un poco eso, ¿no? Hay una parte que se va cociendo por ahí que tú no, afortunadamente quizás a veces no te das cuenta, ¿no? No te das cuenta. Pero gracias a eso va ocurriendo algún cambio. En todo caso, por favor, no tengáis prisa. Ya sé que el sufrimiento en el mundo samsárico es grande para muchas personas, ¿no? Y que muchos quisieran ya liberarse de ese sufrimiento. Pero tener prisa en ello también es un obstáculo para poderlo hacer. Cada uno que siga su ritmo y su forma, pero no queráis correr. Cada uno tiene su velocidad. Llegaremos todos, es una buena noticia, ¿eh? Todos llegamos. Muchas gracias a todos. Dedicamos un poco el mérito de corazón, que todo lo que hayamos escuchado y percibido sea para beneficio de todos los seres, en cierto modo. Muchas gracias a todas, a todos por estar aquí, por vuestra paciencia y hasta la próxima. Gracias.